para el día de hoy, amados, las promesas de bendición. Y vemos que en este capítulo, en estos versículos, es un salmo con un enfoque en el entendimiento y en la profundidad, en respaldo, en la integridad, pero sobre todo en la esperanza de su compañía. Venimos nosotros de varias creencias, amados, donde las promesas eran nuestro sustento, donde buscábamos palabras que nos dieran aliento, que nos dieran fuerza, eh, aún, aún cuando ni siquiera conocíamos los contextos, los contextos en los cuales nosotros pronunciábamos esas promesas, de lo que representaban para nosotros esas promesas o bajo un lineamiento que había sido pronunciada bajo un lineamiento correcto o incorrecto. Hoy en día, en el descubrir de lo sagrado, en el que estamos en la restauración de los nombres, en encontrar lo santo, nos encontramos frente a un problema, pero también frente a una pregunta. Y la pregunta sería, ¿hay promesas para mí? ¿Están en la Biblia? ¿Las puedo yo tomar para mi vida? O mejor aún, y respondiendo de pronto, ¿cómo puedo yo o cómo puedo identificar las promesas, yo que estoy leyendo, o cómo lo vuelvo aplicable en mi proceso? ¿Es aplicable las promesas para mi vida? Eh, ¿Es aplicable para mi forma de vivir, para la relación que estoy teniendo en este momento con Elohim? Por eso, amados, un hijo de Elohim o un hijo para Israel debe enfocarse en el estudio y en el enfoque correcto de la Torá. Ayer con el hermano y con el ministro Sadoc, nos lo dejaba bastante claro en este proceso de cómo buscar el entendimiento, cómo enfocarnos en el entendimiento, cómo darle prioridad al entendimiento de la palabra, en el estudio, en su enfoque, en su investigación, en el escudriñar. Y precisamente en el estudio nosotros podemos ver y comprender cuál es el contexto o sobre lo que se basa o se está dando en un tema, para quién es, o si es una palabra, o si corresponde para una bendición. Pero como creyentes, estamos acostumbrados a vivir de las experiencias de otros. Lo hacíamos en el antiguo campamento y quizás hoy en día puede volverse una tendencia también. Pero es nuestra responsabilidad empezar a cambiar las cosas. Es nuestra responsabilidad empezar a modificar todo, amados. Por eso es importante evaluar cómo estamos viviendo, si estamos viviendo de acuerdo a las experiencias de otros, estamos llenando nuestra fe con los testimonios de otros, de las oraciones de otros o incluso de las obras que el Eterno ha hecho por medio de otros. Hasta podemos llegar a decir, si lo hizo con él, lo puede hacer conmigo. Lo cual, amados, puede ser un acto de fe o puede ser una piedra de tropiezo que nos haga caer. Y más adelante nos pueda dañar nuestra percepción hacia el Eterno. Porque lamentablemente basamos nuestra fe muchas veces en lo que vemos en otras personas o lo que vemos en otras situaciones o en otros hermanos, y los tomamos como punto referente. Los tomamos como punto referente y decimos, si lo hizo con él, lo puede hacer conmigo. Pero este punto no es el todo aplicable, amados, ya que cada persona tiene un proceso diferente, heridas, problemas, diferentes percepciones, diferentes formas de ver, diferente relación con el Padre, tiene un proceso diferente sobre todo esto. Cada persona está en un proceso diferente con el Eterno. Cada persona tiene un mundo diferente el cual el Padre trata de una manera individual. Por eso, amados, nosotros no somos tratados de la misma manera. No, el Padre no nos trata de la misma manera a todos, sino a cada uno tiene una forma específica de tratarnos. A cada uno tiene una manera específica en hablarnos. No a todos nos va a hablar de la misma manera, no a todos nos va a confrontar de la misma manera, no a todos nos va a exigir de la misma manera. Y
La solución preciso radica en esto, amados. Que si nosotros buscamos el conocimiento y la profundidad y la relación que tengamos con nuestro Padre, con nuestro Yeshua, con nuestro Salvador, podemos mirar y enfocarnos y empezar con esta pregunta, o empezamos haciéndonos esta pregunta. ¿Qué tipo de relación tenemos? ¿Cómo encuentro yo su palabra? ¿O cómo busco yo su dirección? Basándonos, amados, en el tema de que somos totalmente independientes uno del otro frente al trato del Eterno con cada uno de nosotros. Frente a la perspectiva y a la visión que Él tiene, porque como lo veíamos hace 8 días, el Eterno nos deja su palabra, pero no a todos se nos revela de la misma manera. No a todos se nos revela a la velocidad, a la misma velocidad. No todos obedecemos a la misma velocidad. Todos tenemos un tiempo para la revelación. Y poníamos como el ejemplo el Brit Milá, que algunos tan pronto se les revela el mandamiento, se les revela el Brit Milá, inmediatamente lo ejecutan. Otros se pueden demorar meses en asimilar el tema, o simplemente lo dejan a un lado y en un cierto tiempo vuelven y lo retoman. Algunos pueden pasar hasta años en tomar esta decisión, pero por lo mismo somos un mundo diferente. Por eso vayamos al Salmo y empecemos a leerlo, no sin antes, amados, pronunciar la bendición, la verajá por la lectura de la Torá, diciendo: Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten haTorá. Y dice el Teilín, el Salmo 119, desde el versículo 73 hasta el versículo 80, donde la inicial predominante es la Yod. Tus manos me hicieron y me formaron. Dame entendimiento para que aprenda tus mandamientos. Que los que te temen me vean y se alegren, porque espero en tu palabra. Yo sé, Adón, que tus juicios son justos y que en tu fidelidad me has afligido. Sea ahora tu misericordia para consuelo mío, conforme a tu promesa dada a tu siervo. Venga a mí tu compasión, para que viva, porque tu ley es mi deleite. Sean avergonzados los soberbios, porque me agravian con mentira. Pero yo en tus preceptos meditaré. Vuélvasen a mí todos los que te temen y conocen tus testimonios. Sea íntegro mi corazón en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Entonces veamos los primeros 3 versículos, amados, el versículo 73. Es muy importante nosotros poder pedir el entendimiento, amados. Antes de leer la palabra, antes de meternos en el mundo tan vasto, grande, inmenso, gigantesco que es la Torá, debemos pedir ese entendimiento para que nuestro velo sea quitado y la revelación pueda llegar a nuestro cerebro, para que podamos entender y comprenderlo de la manera correcta. El 74, por medio de la lectura y el entendimiento podemos ver y esperar en su palabra lo que Abba nos ha revelado. El 74 dice: los que te temen me vean y se alegren porque espero en tu palabra. Que por medio de la lectura y por medio de la aplicabilidad de la lectura, del estudio de la Torá, se vuelva un rema en nosotros y se vuelva un accionar en nuestra vida, para que todos los que nos vean se alegren y se regocijan porque digan: este hombre, esta mujer, este hermano, esta hermana espera la palabra del Eterno, tiene la palabra del Eterno como estandarte. El B75 dice: yo sé, Adón, que tus juicios son justos y en tu fidelidad me has afligido. Y precisamente en tu fidelidad, aquí la palabra en tu fidelidad lo vemos, pero la palabra aflicción o la palabra afligir es ana en hebreo, que es quebrantar, sufrir, someterse, sumiso, abatir, aflicción, afligir, y hasta es traducida como benignidad. Por eso que en tu fidelidad me has quebrantado, he pasado por el sufrimiento, me has hecho someterme, me has vuelto sumiso.
he atravesado la aflicción. ¿Por medio de qué? Desde su fidelidad lo hemos podido hacer. Pero también por amor a su palabra hemos recibido corrección, hemos recibido quebranto, hemos recibido dirección. Pero vamos al versículo 76, y es donde quiero centrarme un buen tiempo en este mensaje. Y el versículo 76 dice: sea ahora tu misericordia para consuelo mío, conforme a tu promesa dada a tu siervo. Y aquí la pregunta, amado, sería: ¿qué promesa? ¿Cuál fue esa promesa, o cuál es esa promesa de la cual el salmista está hablando en este versículo? ¿A quién o a cuál siervo le fue entregada esa promesa? Y amados, y esto nos puede abrir un umbral de estudio bastante grande. Porque si revisáramos el contexto del Tehilim 119, está enfocado mucho en el estudio, la perseverancia, el valor que tiene la Torá, el valor que tiene el estudiarla, el comprenderla. Pero cuando dice conforme a tu promesa dada a tu siervo, no nos deja ver claro cuál es esta promesa, o a quién, o a cuál siervo. Y si vemos algo bastante impresionante, es que la cantidad exacta de promesas en la Biblia, según varios estudiosos de la Biblia, de la Torá, tanto de otras denominaciones, han interpretado y han denominado que más o menos la cantidad de promesas que existen en una Biblia normal, en una Biblia de traducción normal, está en una cantidad de 3.000 a 8.000 promesas. Entonces, en medio de esas 3.000 y 8.000 promesas, ¿cuál de ellas está haciendo alusión? Esas promesas se refieren a las declaraciones o compromisos que el Eterno hacía a la humanidad, y abarcaban una amplia gama de temas, desde la salvación, de la protección, hasta la provisión y hasta el cuidado para con sus hijos o para con su pueblo. Pero más que promesas, siempre lo vemos, o siempre vemos una demostración de una relación. Frente a cada promesa que se presenta, siempre antes de esa promesa existe algo muy importante, y es que debe haber una relación. Hay una relación. Puede haber una relación de padre e hijo, de una relación de rey y un pueblo, de un esposo y su esposa, de un libertador y unos libertados. Pero amados, el común denominador que vemos es que en medio de un proceso viene un mensaje por medio, y por medio de ese mensaje viene tanto la responsabilidad como el beneficio. Las promesas son el beneficio por la obediencia. Véanse en las bendiciones por la obediencia. Estudiamos un poquito de Deuteronomio 28 y nos vamos a dar cuenta de todas las promesas que el Eterno nos ha entregado allí por medio de la obediencia. Y estas son el respaldo que garantizan una relación. Son las palabras de amor para una correcta comunión. Pero no me quiero quedar solamente aquí en Deuteronomio 28, que más adelante lo vamos a revisar, sino que veamos varios ejemplos de las promesas con varios personajes. Veamos un poco tanto la relación como la promesa y como su condicional para que se cumpla, como su condicional para que se lleve a cabo. Por eso vamos a revisar a nuestro primer personaje, y es el patriarca Abraham. Y me quiero enfocar mucho en el tema de las promesas, amados, porque a veces las palabras son pronunciadas a la ligera. A veces decimos que nos apropiamos de tal palabra, o que a veces recibimos tal otra, o oramos como tú dijiste en tal libro y tal, pero no conocemos el trasfondo, no conocemos lo que hay allí, o lo que implica esa promesa, lo que implica esa palabra. Por eso trajimos al patriarca Abraham, y una de las promesas que hacían partícipe en su vida
Al padre de la nación se le dan varias promesas, varias bendiciones, pero de acuerdo al proceso que el Eterno lleva con él. Vemos en Génesis 17, del 2 al 7, una promesa de una simiente, de una generación. Dice desde el versículo 2, yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Elohim habló con él diciendo, en cuanto a mí, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de multitudes de naciones. No será llamado Abraham, sino tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones. Te haré fecundo en gran manera, y de ti haré naciones, y de ti saldrán reyes. Amados, una promesa de simiente. ¿Pero por qué? Porque el Eterno había puesto sus ojos sobre este varón. ¿Qué hizo Abraham? ¿Cuáles méritos fue los que tuvo para ser llamado y para que esta grande promesa de una simiente se estableciera sobre él y sobre su linaje? Vamos a verlo más adelante. Y también veamos otra promesa, una promesa de tierra, donde dice en Génesis 15, versículo 18, en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Le entregó posesiones, le entregó una tierra gigantesca la cual gobernar. Le dio una promesa de nación. Dijo, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Le dio una promesa de protección y de bendiciones. En Génesis 12:3 dice, bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Baruch Hashem. Pero esto nos abre un panorama. ¿Y será que simplemente el Eterno le entregó estas promesas a Abraham porque sí? ¿Será que el Eterno se agradó tanto de su forma física, se agradó tanto de quizás de sus obras? ¿No le entregó de pronto a Abraham un condicional para que estas promesas se volviesen reales? Pero Abraham, el Eterno le dice a Abraham en Génesis 17:1, cuando Abraham tenía 99 años, el Adón se le apareció y le dijo, yo soy el Elohim Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Amados, muchas veces nosotros deseamos y anhelamos contar con el respaldo del Eterno. Anhelamos contar con su palabra, con su respaldo, con sus bendiciones, tener palabras para poder orar, tener palabras para poder interceder, tener palabras para poder proclamar. Pero muchas de esas palabras tienen unas condicionales. Muchas de esas palabras tienen una palabra condicional. Aquí el mandato fue claro para Abraham. Camina delante de mí, anda delante de mí, representa mi nombre y sé perfecto. Imagínense la responsabilidad que tenía Abraham de ser el padre de multitudes, de ser llamado el padre de la fe, de que iba a tener una descendencia gigantesca. Pero la condicional era que tenía que tener una vida perfecta delante de los ojos de Elohim. Pero no nos quedemos solamente ahí, vámonos también con otro personaje. Y miremos la vida de Yahoshua. A Yahoshua se le da una bendición, se le da una promesa de respaldo. Bien, el libro de Yahoshua, o como lo conocemos también, Josué, capítulo 1, dice que sucedió después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, diciendo, mi siervo Moshe ha muerto. Ahora pues, levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y aquí arrancan las promesas de respaldo. Todo lugar que pise la planta de vuestro pie os he dado, tal como dije a Moisés, desde el desierto y este Líbano hasta el gran río, el río Éufrates, toda la tierra de los hititas hasta el mar grande que está hacia la puesta del sol, será vuestro territorio.
Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moshe, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Baruch Hashem. ¿Y cuántos de nosotros no quisiéramos tomar esta promesa como un estandarte de nuestra vida? Y que el Eterno nos dijera, así como estuve con Moshe, estaré contigo. Nadie podrá hacerte frente delante de ti. Es una promesa bastante fuerte, un respaldo gigantesco, amados. ¿Por qué? Porque la tarea que tenía Yahoshua por delante era una tarea titánica. Era una labor gigantesca. El organizar ejércitos, realizar conquistas, derrotar pueblos, reinos, derrotar a reyes. Y por eso el Eterno le da esta promesa de respaldo a él, de acuerdo a lo que Yahoshua empezaba a hacer de ahí en adelante. De acuerdo a la misión que Yahoshua tenía por delante. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Así como estuve con Moshe, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Y claro, wow. O sea, te pongo esta tarea, te pongo este reto, pero también te digo que como estuve con Moshe, mi siervo, mi amigo, el que me veía cara a cara, voy a estar contigo también. Pero amados, esto no fue así de gratis. Esto no fue así de fácil. También Yahoshua tenía una condicional. Y esa condicional la vemos versículos más adelante. En Génesis, aquí me quedó mal, perdón, el versículo. Yahoshua 1, versículo 7 en adelante dice, solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate, y aquí está la condicional, cuídate de cumplir toda la ley que Moshe, mi siervo, te mandó. No te desvides de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Donde le dijo que lo iba a mandar a todo lado, que nadie podía hacerle frente, pero le dice que cuídate de guardar mi ley, de no desviarse, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿Tendrás éxito de qué manera? Teniendo su libro, su ley, su Torah, guardando cada palabra que está allí, guardando cada palabra que se encuentra en este libro. Claro, la promesa hacia Yahoshua fue gigantesca y fue monumental, porque el respaldo que tenía Moshe era un respaldo gigantesco. Pero le dices, prácticamente palabras más, palabras menos. ¿Quieres ese mismo respaldo? ¿Quieres esa misma protección? ¿Quieres ese mismo nivel? ¿Sí? Entonces, cuando sucede esto, permítame un momento, voy a hacer aquí un pequeño cambio de micrófono. Ok. Mm, permítame un segundito, hacemos un pequeño ajuste aquí. Ok, listo. Entonces, vamos a volver aquí a compartir la pantalla desde donde íbamos. Entonces, amados, continuamos. La tarea es fundamental y la tarea es grande. El respaldo es inmenso. Y le dicen a Yahoshua, solamente sé fuerte y muy valiente. ¿Y cuántos de nosotros no hemos dicho esa palabra? Esfuérzate, sé valiente, pero nos olvidamos del resto. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó.
No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche. Ojo con la condicional que el Eterno le está poniendo a Yahoshua, que el Eterno le está poniendo a Yahoshua para poder ejecutar esa promesa de respaldo. Miremos otro personaje, no nos quedemos ahí, avancemos un poco más. Vámonos ahora para donde el rey David. A David se le entregó un llamado y David tiene una especial, una particularidad. Y es que David como tal, no, él fue caracterizado por, por tener una relación profunda con el Eterno. Él fue caracterizado por tener una relación correcta con el Abacadosh. Él fue caracterizado por mostrar que él tenía un corazón conforme al del Eterno. Pero, ¿qué sucedía con David? De David no decimos, no podemos leer en los libros que hablan de su historia, como es el libro de Samuel. Y el Eterno le dijo a David, o el Eterno le dijo y habló, sino que usaba bastante a los profetas, usaba bastante a aquellos que el Eterno puso como mediadores o como atalayas del rey David. Por eso el llamado de David está en 2 Samuel 7, donde dice, y ahora pues así dirás a mi siervo David. Así dice el Adón de los ejércitos, yo te tomé del pastizal de seguir las ovejas para que fueras príncipe sobre todo mi pueblo. Es una promesa indirecta a un llamado. Es una promesa indirecta a un llamado, a un respaldo. Pero también vemos cómo la promesa, cómo viene una promesa o una bendición de protección y respaldo, que también lo vemos en 2 Samuel 7. Versículo 9 dice, y he estado contigo por donde quiera que has ido, y he exterminado a todos tus enemigos de delante de ti. Y haré de ti un gran nombre, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. En David nosotros podemos ver, amados, cómo las promesas dadas o las palabras establecidas por medio de una relación que existía entre el Eterno y David. Aunque en la mayoría de los salmos encontramos y nos podemos dar cuenta y dar testimonio y dar fe de cómo David tenía una relación diferente a la de los demás reyes, a la de los demás jueces, a las de los demás hijos del Eterno. A David también le fue prometida una descendencia y le fue prometida la paz. Más adelante, en el versículo 10 en adelante de 2 Samuel 7, dice, asignaré también un lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré allí a fin de que habite en su propio lugar y no sea perturbado de nuevo, ni los aflijan más los malvados como antes. Y como desde ese día en que ordené que hubieran jueces sobre mi pueblo Israel, te daré reposo de todos tus enemigos. Y el Adón también te hace saber que el Señor te edificará una casa. Wow. Promesas de acuerdo a una relación. Promesas de acuerdo a una relación, a un estilo de vida. Y si nosotros estudiamos a conciencia los Tehilim, podemos darnos cuenta qué tipo de relación había. Una amistad sincera, la cual también podemos ver en la vida de Moshe, la podemos ver también en la vida de Enoch, en aquellos en los cuales nuestro Padre lo dejó escrito
de que eran considerados como amigos del Eterno o que simplemente caminaron con Él. Aprendieron a disfrutar su presencia, aprendieron a caminar con el Eterno, aprendieron a vivir con el Eterno, disfrutando de Él, muy independientemente de las promesas, de las palabras, del respaldo, de la situación, pero siempre buscando tener un corazón parecido al del Eterno. Y esto fue lo que resaltó, lo que brilló ante los ojos del Eterno para llamar a David. Esta fue su condicional. Y la vemos en Primera de Samuel, capítulo 13. Pero ahora, y está el profeta Samuel dando una sentencia al rey Shaul. Y le dice, pero ahora tu reino no perdurará. El Adón ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón. El Adón y el Señor le ha designado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. Sobre Shaul también había una condicional. Shaul hubiese podido ser el rey que perdurara y su descendencia perdurara sobre el templo, y su descendencia y de su descendencia llegara a nuestro Mashiach, pero por su desobediencia, por querer agradar más a los hombres que al Eterno, le fue quitada esa bendición. Y por medio de quitarle esa bendición ante los ojos del Eterno, brilló un corazón conforme al de él, y era el del rey David. Y esa condicional también la podemos ver en Hechos 13, versículo 21, donde dice, entonces ellos pidieron un rey. Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Después de quitarlo, se levantó por rey David, del cual Elohim también testificó y dijo, he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. Impresionante, amados. Impresionante el ver cómo por medio de un corazón sincero, por medio de un corazón correcto, por medio de un corazón correcto, un hombre puede ser llamado. Dice segunda de Samuel 7, desde el versículo 12, cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti. Aquí está hablando Shlomo, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él y él será hijo para mí. Y ojo, aquí está otra condicional. Cuando cometa iniquidad, lo corregiré con vara de hombres y con azote de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, a quien quité delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Baruch Hashem. Y aquí nos empieza a hablar del Melech que todos esperábamos, del Melech que llegó a nuestras vidas para darnos libertad. Isaías 11 lo deja bastante claro, amados, porque dice, del tocón de la familia de David saldrá un brote. Dice, sí, un retoño nuevo que dará fruto de la raíz vieja, y el Ruach del Adón reposará sobre él, el espíritu de sabiduría y de entendimiento, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y de temor. Y dice algo muy importante, él se deleitará en obedecer al Adón. No juzgará por las apariencias ni tomará decisiones basadas en rumores. Baruch Hashem hará justicia a los pobres y tomará decisiones imparciales con los que son explotados. La tierra temblará con fuerza ante su palabra y bastará un soplo de su boca para destruir a los malvados. ¿De quién nos habla? ¿De quién nos habla? ¿Cuál es la simiente de David? ¿De quién nos habla Isaías? A quién nos muestra o sobre quién nos pone?
sobre nuestro Adón Yeshua. Pero nuestro Adón Yeshua Mashiach, con todo lo que hizo, con todo lo que nos dejó aquí por escrito, Él también nos deja una promesa y también nos deja una condicional. Dice Mateo 28, Yeshua se acercó y habló con ellos diciendo, toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. Por lo tanto, vayan a hacer talmidín a la gente de todas las naciones, dándole la inmersión en mi nombre y enséñenles a obedecer todo lo que les he ordenado. Y aquí está la promesa. Yo estaré con ustedes, sí, hasta el fin de la época. En otras traducciones dicen hasta el fin de los tiempos. Son promesas bastante fuertes y de un respaldo impresionante. Pero entonces volvamos a la pregunta inicial, la que abordamos directamente en el Tehilim 119, el versículo 76. ¿Qué promesa? ¿A quién? ¿A cuál siervo? ¿Será de pronto que depende de la relación, depende de esa relación y de una condicional? Entonces, amados, volvemos a lo inicial. ¿Para qué son las promesas? ¿Todas las 3.000 promesas son para nosotros? ¿O todo depende del momento y la relación que tengamos con nuestro Padre? Depende de cuánto estudiamos, en cuanto nos edificamos, depende en cuanto profundizamos, en cuanto aprendemos. Depende de pronto de cuán profundidad yo busco para poder alcanzar un entendimiento correcto. Porque, amados, promesas, claro, todas las bendiciones por la obediencia, todas las bendiciones por la obediencia son promesas y también son promesas condicionales que se pueden identificar por medio de los sucesos. Y las hemos visto en este estudio y nos faltaron muchísimas, pero son promesas condicionales, fueron promesas condicionales y el Eterno siempre nos ha dejado ese tipo de promesas. Pero como lo dije, depende de la relación, que depende, la promesa depende de esa relación y de la condicional. Todo maneja, todo maneja un correcto hilo, una correcta coherencia. Todo se maneja en un correcto mover. Porque nosotros tenemos la tendencia, amados, de decir, declaramos, tú dijiste, pero la condicional, nosotros tenemos la tendencia a decir, declaramos. Y vamos a poner un ejemplo, una palabra bastante usada. Decimos, declaramos y pronunciamos Josué 1, donde dice, todo lugar que pise la planta de vuestro pie, os he dado, tal como dije a Moisés. Y claro, entonces cuando uno llegaba a un lugar que a uno le gustaba y le fascinaba, uno lo pisaba y decía, Señor, tu palabra dice que donde pise la planta de mis pies. Pero ¿cuál es la condicional? La condicional dice, solamente sé fuerte, cuídate de cumplir todas las leyes, toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Donde quiera que vayas. Entonces, pero una cosa es lo que declaramos, otra cosa es la condicional, pero algo muy importante es la bendición por la obediencia. Declaramos la planta toda la planta, todo lo que pise la planta de nuestros pies. La condicional dice, hey, tienes que guardar la Torá para que tengas éxito donde quiera que vayas. Pero la bendición por la obediencia puede llegar a decir, Hashem causará que tus enemigos que te ataquen en Deuteronomio 28:7, Hashem causará que tus enemigos que te ataquen sean derrotados delante de ti. Ellos avanzarán sobre ti por un camino y huirán delante de ti por 7 caminos. ¿Acaso no es mejor la bendición por la obediencia que la promesa que quizás nosotros podemos tomar en un aire de emocionalidad o en un afán de poder pronunciar algo? Amados,
las promesas de bendición. En este salmo, la Yod y la Yod es la que fundamenta. En este Teilín, la Yod resplandece. Porque ¿cómo nosotros tomamos o nos aferramos de algo si no es levantado a un nivel espiritual? Y eso es lo que representa la letra Yod, una elevación, una perfección, una mano a veces cerrada que tiene algo para dar, un brazo que está dispuesto a ayudar. Pero veamos cómo nuestro Adón Yeshua la deja en alto y mantiene algo muy importante. Dice en Mateo 5 desde el versículo 17. No piensen que he venido a abolir la Torá o los profetas. He venido no a abolir, sino a completar. Sí, en verdad les digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una iot, ni una tilde pasará de la Torá, no hasta que lo que, no hasta que lo que tenga que suceder, suceda. De manera que cualquiera que desobedezca el menor de estos misbot y enseñe así a otros, será llamado el menor en el reino de Hashem. Pero cualquiera que los obedezca y así enseñe, será llamado grande en el reino del Eterno. Amados, todo se cumplirá de acuerdo a su palabra. Él no cumplirá su palabra o él no cambia o él no va a cambiar su palabra, nos lo deja claro y por medio de nuestros pastores lo hemos entendido. Él no vino a abolir, sino vino a cumplir el propósito específico de su Torah, vino a completar su palabra, vino a cumplirla. Él no cambiará su palabra, él no vino a cambiarla o a llamarla obsoleta o a llamarla antigua o a llamarla ineficaz. Él no dejó una condicional para un solo mandamiento. Él no dijo si guardas un mandamiento. No somos bendecidos por obedecer solamente un mandamiento, somos bendecidos por obedecer todos los mandamientos que nos corresponden, amados. No podemos ponerle la condicional a un solo mandamiento. En nuestro enfoque y en el enfoque correcto del estudio de la Torá debemos enfocarnos en cumplir lo que nos corresponde a nosotros cumplir. En enfocarnos en la manera correcta del poder recibir y de poder entender su palabra. Pero lo más importante, amados, lo más importante es que a veces, amados, nosotros nos enfocamos en tener un ancla que quizá nos dé la fuerza para sostenernos. Y a eso le llamamos promesa, y está bien, amados. Pero se nos olvida que esas promesas tienen como una base específica la Torá que el Eterno dejó establecida. Por el tiempo no me alcanza para mostrar el análisis, pero la mayoría de promesas que el Eterno dejó a su pueblo están ancladas a las bendiciones por la obediencia. Las bendiciones de prosperidad, donde dice que bendita será tu canasta, bendita será tu alacena, al salir y al entrar, todo está allí. Pero la condicional es por la obediencia, no por la obediencia de uno solo, sino por la obediencia de todos los mandamientos. Por eso es tan importante el poder comprender, el poder entender, el poder capacitarnos, el poder desmenuzar su palabra de la manera correcta. Porque allí podremos entender cómo es aplicable la promesa para mi vida. Pero en lo cual yo debo aferrarme es en esas bendiciones por la obediencia. Amados, que nos quede claro que no todos somos tratados de la misma manera. No todos entendemos las cosas de la misma manera. No todos andamos de la misma manera.
Y el Eterno es tan hermoso porque se vuelve tan paciente, se vuelve tan considerado con cada uno de sus hijos que a la velocidad de cada uno anda. Pero su palabra nunca la quita, su palabra nunca la hace a un lado. Es una condicional eterna que dejó hasta que Él lo decida. Él no vino a cambiar los mandamientos, Él no vino a abolir la ley. Él vino a darnos la entrada al reino, Él vino a darnos la entrada a su pueblo de Israel. Pero la condicional sigue siendo la misma y es la obediencia. Y vuelvo y lo repito, no a uno, a todos los mandamientos. ¿Y cuál es nuestra tarea? Pues identificar cuáles son los mandamientos que nos corresponden a nosotros. Buscar esa relación con el Eterno que nos llene nos llene de su presencia, buscar esa relación del Eterno que cuando caminemos con Él, lo disfrutemos tanto que perdamos la noción del tiempo, que nos enfoquemos tanto en la oración, en el poder entenderlo, en el poder comprender, en el poder aprender de Él, en el poder verlo de una manera diferente, que esa relación se vuelva tan deleitosa que las situaciones que pasen a nuestro alrededor no condicionen nuestro carácter y nuestra forma de ver. A veces la mayoría de nuestros problemas o circunstancias que nos suceden llegan a nuestra vida porque perdemos la percepción del eterno. Lo dejamos de ver con esos ojos de amor, lo dejamos de ver con esos ojos de emuná, con esos ojos de admiración. Nos enfocamos más en los comentarios y en lo que dicen otras personas que en lo que verdaderamente yo he experimentado con él. Pero eso decía, nos enfocamos más en los testimonios de otros, en las palabras de otros, que en lo que he aprendido en la relación que tengo o que debo tener con él. En esa oración, en esa lectura, en esa alabanza, en esa adoración, es donde nosotros debemos encontrar su bendita voluntad. Y caminar de la mano de ella, claro que sí. Vivir de la mano de ella y aferrarnos a su mano, aferrarnos a su yod, aferrarnos a esa yod que el Eterno nos entregó para tener la elevación correspondiente, para tener esa elevación que necesitamos, tener ese rango, ese margen espiritual que todo hijo de Elohim necesita para poder llegar a las alturas que Él quiere que lleguemos. De lo contrario, amados, va a ser complicado aferrarnos a una palabra si no cumplimos la condicional. Bendito el Eterno para siempre sea su nombre por toda la eternidad. Decimos Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet. Bechayei olam natan betoeinu Baruch ata Adonai noten a Torah. Amén, amén, amén.